entrañable. Y bueno, Joaquín creo que no voy a presentar más porque ya sabemos todo. Bueno, el Griffin, que es la empresa productora que ha hecho esta película, este documental, pues bueno, surge en el año 2014 a partir de la librería de cine que tiene el mismo nombre, ¿no? Y bueno, ha dado salida a varios documentales, entre los que se encuentra lógicamente este que acabamos de ver, Palabras contra el olvido, La voz descalza de Amancio Prada, y bueno, está ahora también preparando un documental internacional que será súper estupendo y tenemos muchas ganas de ver en el año 2019. Después Inés, que es Inés Toaria, que es la directora de este documental precioso, se forma en cine documental con una beca en la Caixa, en el British Council, y se especializa en la historia de audiovisual y en preservación fílmica con una beca. Trabaja en productoras, escribe artículos sobre cine, cubre distintos festivales, imparte clases de lenguaje audiovisual y tiene un currículum larguísimo, no voy a decirlo todo porque si no... Pero bueno, es una persona que bueno, tiene mucho interés también por este tipo de documentales, ¿no? Y al igual que yo, me ha gustado mucho lo que aparece aquí, ¿no? Que bueno, que creciste con la música de Joaquín Díaz y entonces bueno, pues te interesó hacer este documental, ¿no? En 2015 también realizó una nueva versión de este documental de 1 hora de duración que apareció en un programa de televisión de Imprescindibles y se estrenó en la Cineteca de Madrid en el año 2016 y se emitió en televisión, en TV2. Y bueno, continúo porque si no tiene... Lola Fernández Marín es compañera del Conservatorio Superior de Música de Madrid, profesora de música de tradición oral y de flamenco en este Conservatorio Superior. También ha sido catedrática en los Conservatorios Superiores de Murcia y de Córdoba y en las especialidades de flamencología y de guitarra flamenca. Titulada superior de composición, solfeo teoría de la música, profesora de piano, titulada profesional en danza clásica y danza española y doctora en música española por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, su actividad pedagógica es enorme y investigadora y está muy centrada especialmente en el flamenco, ¿no? En la música popular tradicional. Y bueno, es un lujo tenerla aquí. Ha publicado libros de teoría musical sobre el flamenco y también flamenco al piano, que ya le he comentado personalmente que lo compraré porque me interesa muchísimo. Y bueno, tiene varios premios y en fin, muchísima labor compositiva. Nuestro querido amigo Víctor Pliego de Andrés, actualmente vicedirector del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, catedrático, es experto en formación docente, organización y política educativa, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y miembro de múltiples asociaciones profesionales y del Consejo Superior de las Enseñanzas Artísticas, también de la Sociedad de Educación Musical del Estado Español, que le ha honrado como título de socio de honor. Bueno, tiene montones de artículos, de publicaciones y ha sido subdirector de la revista Música y Educación, director del coro Música Recercada, y bueno, un larguísimo también, etcétera. Y que tiene mucha relación con la RESAD, ha estado muy vinculado con nosotros desde hace muchos años. Begoña Frutos, compañera de mi departamento, el Departamento de Voz y Lenguaje, es actriz, licenciada aquí en la escuela, en la RESAD, docente del departamento, profesora de voz y doctora en Fundamentos del Habla Escénica por la Universidad Carlos III de Madrid. Entre sus proyectos secretos tiene puesta en marcha un grupo de investigación en el centro sobre las particularidades de la voz y el cuerpo en relación con la palabra y a sus parámetros expresivos, que es bastante interesante, seguro que dará unos frutos estupendos. Y ha realizado varios artículos también relacionados con la voz, con la edición por parte del Centro de Documentación Teatral, que recuperó un registro de voces de actores de entre los años 65 y 85, muy interesante. Y bueno, pues sobre también en la revista de teatro Don Galán, sobre el libro de Cicely Berry, El texto nación, entre otras publicaciones. Y finalmente Cristina Bernal, también compañera del Departamento de Voz, es actriz también titulada en la RESAD y además es pianista, es profesora de solfeo, de lenguaje musical y también es saxofón. Además ha trabajado como actriz, cantante y músico en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro de la Zarzuela, Teatro de la Abadía, Piccolo Teatro de Milano, etc. Illana, Lonin Previs. Y con varios directores de gran renombre como Eduardo Vasco, Elena Pimenta, Santiago Sánchez, Nacho Sevilla, Yayot Cáceres, etc.
ha creado su propio personaje, que es también más interesante quizás en esta mesa, ¿no? que es la Bernalina, cupletista, con la que realiza espectáculos de producción propia. Y bueno, pues ha dirigido diferentes obras de teatro musical, aquí está como profesora de interpretación en el teatro musical y ha impartido diferentes seminarios sobre este tema. Entonces, bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es un turno así de palabras, no sé cómo queréis, si quieres Joaquín decir algo, o la directora. Ya está todo dicho. Está todo dicho. Pues quizás yo creo que la directora, ¿no? Inés, que nos cuente un poco la aventura, ¿no? De hacer este documental y ya pues vamos abriendo turnos de palabra como queráis y vamos hablando un poquito. Y después, por supuesto, preguntad y cuestionar todo lo que queráis. Pues Inés. El proyecto surgió cuando un día hablando con Joaquín, en Dueña, surgió que justo se cumplían 50 años desde que te dedicabas profesionalmente pues, a tu labor. A mis labores. Tus labores. Es que me gustó mucho, hace poco nos enteramos que eso no lo sabíamos cuando grabamos el documental, tu historia con el DNI, cuando la primera vez te sacaste un DNI que venía profesión, ¿no? Sí, y peleaste que saliera folclorista, y eso me encantó, eso me enteré el otro día. Es que tampoco lo había dicho nadie, pero bueno, fue un momento en el que me sentí rebelde y dije, tengo que conseguir que ponga lo que quiero ser verdaderamente, pero claro, la señora miraba en el listado de profesiones y no venía una que fuera folclorista, ¿no? Es que eso no está. Y ya pues al final, después de una serie de discusiones, pues tuvo que ponerlo. No tiene más mérito. Claro, veíamos que había muchas leyendas, muchos mitos alrededor en torno a Joaquín y claro, ya constatábamos con él, pero esto realmente sí, entonces no solamente veíamos que los mitos y leyendas eran reales, sino que surgía mucho más, y decíamos, como esto no se puede abarcar, no hay nada, incluso en biografías, en semblanzas que se hacían de Joaquín, decíamos, falta esto, falta lo otro. La conexión con Cecilia no es conocido, ¿no? Y gracias a Joaquín le debemos todo un legado que es brutal, más todo lo demás, ¿no? Que he ido cogiendo de pueblos, de gente que igual no ibas a escuchar nunca, de pueblos pequeños, bueno, lo explica muy bien en el documental, todos ellos, entonces un poco fue todo eso, decir, pues hay que darlo de alguna manera como podamos, ahora ya aprovechando que eran esos 50 años, pues es un montón realmente, es que empezaste muy jovencín. Y claro, encima sigue, que es lo que nos dice todo el mundo. Un poquito más alto, por favor. Perdonar, si es que tengo una voz Gracias. flojilla, sí, perdonar. No, es que hay personas que no están oyendo. Yo oigo, pero hay personas que no. Vale, perdonar, pues básicamente eso. Entonces yo con eso ya yo creo que todos vamos. A mí me ha gustado mucho el detalle, ¿no? Que tuviste un momento de nombrar las personas que te facilitaban la música. Esto me parece esencial. Es que yo creo que eso fue para mí el comienzo de todo lo que vino después, es decir, el reconocer que esa gente tenía un nombre y un apellido, pero además tenía un repertorio, y ese repertorio le tenía por algo, no por casualidad, ni porque solamente se lo hubiera transmitido su abuelo o su padre, sino porque él lo había seleccionado, o ella lo había seleccionado porque tenía algo, un interés especial, o porque significaba algo en su vida. Yo siempre digo que la mayor parte de las canciones que entran en nuestro repertorio son más importantes por los momentos en los que las hemos aprendido que por las mismas canciones. Generalmente recordamos mejor, incluso si estamos recordando el momento, sale más fácilmente la canción. Eso es muy importante. Entonces, a mí me parecía que obviar el nombre de las personas que habían hecho posible esa cadena, pues era yo creo que injusto por mi parte, ¿no? Entonces empecé a dar cada vez más importancia a la gente y como dice Luis Delgado muy bien en el documental, claro, muchas veces me arrepiento de no haberles preguntado más, por haber seguido preguntando por canciones y todo eso, pero preguntarle, bueno, ¿y por qué seleccionaba usted esta canción? ¿Por qué la eligió? Seguramente me hubieran dado unas pistas que ahora mismo ignoro, ¿no? Una cosa, Virginia, a mí me gustaría decir del documental de Inés que igual que se ha dicho en el documental, el adjetivo elegante me ha parecido que ha sido un documental tremendamente elegante que nos ha permitido viajar por muchas emociones
y que nos agarraba en todos los momentos, y por eso creo que pasamos luego a hablar de otras cosas, pero como estábamos hablando como del documental, agradecerle eso, ese trabajo, esa sensibilidad, porque está el guión, está la dirección, está la fotografía y la edición. Entonces me ha parecido que ha sido manejar como una especie de puzzle, porque yo no sé si tenías el guión ya pensado de antemano o con el material que te fueron dando fuiste haciendo eso. Porque otra cosa que destacaba o que yo he sentido es que hay un retrato de las personas que están hablando de Joaquín, que no solo hablan de Joaquín, sino que a través de cómo hablan de él, hablan de sí mismas, y es un retrato muy hondo y muy bonito hecho desde cómo está fotografiado y de cómo están ellos de naturales ante eso. Entonces quería saber si lo tenías pensado o fue algo que fue saliendo, si me permitís que haga la pregunta, Virginia. Las dos cosas. Por un lado estaba prepensado, digamos, pero luego siempre te sorprende, a la hora de grabar siempre te sorprende la gente con ideas que, claro, tú no sabes qué tal, con su entorno, con su vida, y me gusta que veas eso porque te doy muchas gracias también, porque realmente era como un homenaje a toda la labor de Joaquín, y era un poco un eslabón más en esa tradición oral. Entonces, que los personajes fueran parte de esa transmisión en la que él ha trabajado era un poco la idea. Entonces queríamos que no pareciera forzado lo que era el testimonio de cada uno, sino que a todos les transmitiera justo lo que les ha dejado, porque además a todos les ha transformado de alguna manera, que es lo que nos dábamos cuenta. Por ejemplo, José Manuel Pérez Prendes, que es un historiador del derecho, desgraciadamente ha fallecido, pero a mí me sorprendió porque un día me confesó que era el que hacía los arreglos para los pequeñiques. O sea, como historiador del derecho era conocidísimo, pero claro, como arreglista de los pequeñiques, ¿no? Y el hombre dice, sí, es que yo hacía los arreglos para los pequeñiques. Entonces, siempre hay un secreto detrás de cada persona, ¿no? Y en este caso, pues era un secreto musical. Pues Lola, si quieres. Bueno, pues enhorabuena por el documental. Y bueno, tenía una idea de qué deciros desde el puesto que ocupo, ¿no? Desde la enseñanza, en mi turno de palabra, pero es inevitable que cuando ves el documental te surgen un montón de cosas. A mí la primera que me surge, si luego hay ocasión de hablar un poco del significado de la música tradicional y de la labor de Joaquín Díaz en la enseñanza, pues luego lo diré, pero lo primero es una cuestión personal, que me ha venido a la memoria porque hay cantidad de temas de los que tirar el hilo en el documental, que es esa generación de la que se habla en el documental anterior a la mía, porque yo nací en los años 60, por lo tanto yo esa vivencia de los grupos que se iban generando, algo que iniciaste tú, pues la tenía desde muy niña. Pero yo soy de Córdoba, yo soy andaluza, a los 9 años, así 10, me fui a Murcia y me ha traído a la memoria que la generación que iba por delante de mí, una prima hermana mía, mayor que yo, 9 o 10 años, que estaban en los 17, 18 años, no sé, a lo que se dedicaban los fines de semana era a reunirse, formar un grupo de folk que se llamaba Pan, Molla y Corteza. Pan, molla es como se le dice en Murcia a la amiga. Sí, sí. Y yo, o sea, me pasaba, era una niña, los fines de semana me sentaba en una sillita, me dejaban ahí una sillita a escucharme todas las canciones, pero canciones que han salido aquí, bueno, Se valió de la Table Ronde, El romance de la molinera, y claro, esto ahora me ha venido, digo, pues voy a hablar de eso, lo primero que voy a decir, porque esa generación, que además era una generación que aún vivía en la época franquista, tampoco nuestra generación después, pues teníamos un poco más de libertad. Ellos tenían la libertad todavía muy, muy controlada, o sea, no se iban de desmadre, discoteca, se dedicaban a cantar. Y claro, me he dado cuenta, he sido tan consciente hoy de lo que tú significaste en ese momento. Y yo que siempre pienso que a mí el amor por la música tradicional me viene posteriormente al flamenco, o sea, ha venido de la mano del flamenco, pues bueno, me di cuenta que no tanto, ¿no? Que con aquello tendría 8 o 9 años y ya estaba encantada con oír todas estas canciones. Si luego tenemos ocasión de hablar algo más académico, pues luego lo sé. Víctor. Bueno, yo voy a empezar, buenas tardes, también con alguna confesión personal, ¿no? Yo he conocido a Joaquín en 2 etapas de mi vida, pero claro, Joaquín es que ha tenido 7 vidas o 14, no sé, tantas vidas distintas. La primera etapa que yo le conocí era como cantautor, porque mis padres, que están aquí y que eran fans de Joaquín, pues ponían casetes de Joaquín en el coche. El coche era nuestro auditorio.
Y en el coche se oía mucha música en cassette. Y algún cassette de Joaquín pues convivía con otro de Beethoven, y luego otro de Jorge Cafrune, y luego otro de Rimsky-Kórsakov, en fin, en una selección así muy variopinta. Y claro, tiene una voz tan singular, tan personal, que yo en cuanto le oigo pues me trae esos recuerdos de ir escuchando sus canciones en el coche, ¿no? Que era el auditorio, no sé si de una generación. Yo no sé si hoy ya se oye tanto el cassette o ya los pinganillos han cambiado un poco la manera de escuchar, ¿verdad? Bueno, es esa etapa que le conocí como artista, que cuando lo oigo me sigue conmoviendo y me sigue trayendo muchos recuerdos de esa infancia. Pero luego hay otra etapa que le conocí ya como estudiante, cuando él ya se dedicaba a la investigación, y está aquí presente también el profesor que me llevó a Urueña, que es don Emilio Rey del Real Conservatorio, que era mi profesor de folclore, y nos llevaba pues la típica excursión que sigue habiendo todos los días. Mañana creo que va Cristina Bordas con los de la Complutense, también a Urueña, en fin. Pero entonces, claro, estoy hablando hace 25 años, pues estaba recién creado el centro etnográfico, y pues fue todo un descubrimiento. Hoy se cierra un poco este círculo, estando aquí Emilio, estando aquí mis padres, estando Joaquín, de esa etapa, de conocerle como cantante de esta otra etapa, como investigador. Y Urueña es un sitio milagroso, al cual no he dejado de volver periódicamente, porque es un sitio que te enamora y que te encanta. Y ahí la tarea de Joaquín también es mucho mayor que la de simple investigación, porque ha dinamizado todo un pueblo. Y ha creado ahí pues, toda una sociedad con muchísimas implicaciones, un lugar donde hoy hay varios museos, hay otras instituciones, que se ha llenado de vida, y eso tiene que ver con un aspecto también que está relacionado con todo lo anterior, y es, entre sus muchas facetas, tengo que decir la de anfitrión, que también ejerce como un anfitrión absolutamente seductor, porque siempre ha atendido de maravilla tanto a los estudiantes como a los artistas, como a los curiosos, como a los fans. Y eso pues le sale de una forma absolutamente natural y tiene mucho que ver con esa pasión por lo que hace, una pasión serena, siempre elegante, porque la transmite en esa generosidad, ¿no? De estar siempre abierto a atender a todo el mundo. Y hoy esto, que tiene una cosa muy de contacto humano, también cobra otra nueva dimensión, y es con todo el trabajo inmenso que está haciendo su centro de poner todos esos materiales online. De ponerlos online. Si buscáis, enseguida vais a encontrar todas las publicaciones que se pueden descargar libremente online, cantidad de grabaciones, muchísimos registros en Cervantes Virtual, y ahora un trabajo inmenso también con la Wikipedia. Yo creo que eso muestra esta generosidad y permite contagiar, como en una cadena, pues toda esta pasión por todo este patrimonio que tiene implicaciones que van incluso más lejos de lo que es su entorno más inmediato, que son como una serie de círculos concéntricos que se van extendiendo y que ojalá también con este maravilloso documental encuentre nuevos ecos, nuevas resonancias y llegue a más gente. Muchas gracias. Begoña. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo voy a aportar un poco lo que desde aquí, desde el centro, hace unos años se hizo con un taller de canto popular. En el año 2012-2013 aproximadamente, y durante 3 años consecutivos, varias profesoras del centro, entre ellas Chelo García, que está aquí, del Departamento de Música, Voz y Lenguaje, junto con Concha Doñaque, una catedrática ya jubilada, pusieron en marcha con Julia Cano, profesora de música, el taller de canto popular, con el objetivo de alguna forma de concienciar, despertar o motivar a los alumnos de la importancia de del canto popular, no solamente en la vida teatral, sino en la vida musical de los pueblos, ¿no? Cuando Concha se jubiló, Concha Doñaque, varios profesores tomamos el relevo y de alguna forma hicimos un repertorio o un pequeño recorrido durante estos años de diferentes temas de canto popular, entre ellos romances castellanos y sefardíes, ¿no? Que yo personalmente utilizo a través también de la música de Joaquín para extrapolar el trabajo de la música a la palabra hablada, como esos elementos de la música nos ayudan a la expresividad de la palabra hablada, también escénica. Se hizo canto africano, se hizo gospel, se hizo canción tirolesa, cuplés, que ahora Cristina Bernal nos va a hablar, charleston. Es decir, un repertorio, digamos, asequible, atractivo y de alguna manera fácil para acercar a los alumnos al canto popular, ¿no?
lo que aportamos, digamos, ¿no? Lo que aportamos fue que, además de que con las profesoras hacíamos el trabajo del tema cantado, había una preparación previa de calentamiento siempre enfocada al trabajo que se iba a hacer. Entonces, si el trabajo iba a ser de canto zulú, por ejemplo, espirituales, africanos, trabajábamos más desde las resonancias vocales de zonas asociadas a los graves, o un trabajo mucho más corporal, donde junto con otras profesoras coordinaban coreografías o coordinaban elementos corporales, colaboraciones corporales, musicales, no solamente cantadas, para enriquecer el trabajo con los alumnos, ¿no? La aceptación fue estupenda. No se continuó por falta de tiempo también, porque los alumnos a veces coincidían con sus muestras, con sus trabajos, etc. Hubo mucha participación y, sobre todo, para mí lo interesante fue observar cómo, cuando conocían las canciones y conocían la historia de las canciones, querían a esas canciones, se vinculaban con ellas y su actitud hacia ellas era muy diferente. Cuando conoces la historia de los pueblos, no puedes evitar querer a esos pueblos. Gracias. Bueno, yo una pequeña aportación. Primero, encantada de conocer a Joaquín, y enhorabuena por el documental, me parece algo muy necesario, ¿no? Y mi pequeña aportación en este taller de canto popular fue a través del cuplé, que en un principio también tuvo una tradición oral, porque nació en tiempos en donde la radio era casi inexistente o al alcance de muy pocos, ¿no? Y la única manera de conocer esas canciones era ir a los lugares donde las cantaban las cupletistas y aprendérselas, ¿no? Y transmitirlas luego del boca a oreja. Entonces, bueno, es interesante, para mí es muy interesante recuperar este género, no solo a nivel musical, sino también como un género escénico, como algo, como una tradición que para esta escuela y para cualquier interesado en el teatro y en la tradición popular española, ¿no? En el teatro musical español, debe conocer, porque es el equivalente, digamos, a la música pop actual. Entonces, ¿no? Las cancionistas eran, pues, si podemos equiparar a escala lo que hoy en día podría ser una Beyoncé, una Shakira, las que conseguían una proyección internacional, ¿no? A escala, por supuesto, porque la difusión no tiene nada que ver con la que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, desde el punto de vista actoral, pues es muy interesante trabajarlo, porque no es tan importante las dotes vocales del intérprete, sino las dotes interpretativas, miméticas, expresivas que hay en las propias letras. Y esas letras lo que transmiten son lo que en la sociedad estaba ocurriendo en ese momento, pues los inventos, el ascensor, la radio, las modas, ¿no? Tanto las modas de vestir como las modas de las costumbres, por supuesto la política. Entonces, bueno, pues es una manera de recuperar un género que nos ha llegado muy poquito hasta ahora, porque es verdad que lo más cercano pues es lo que tenemos en grabaciones de Sara Montiel o incluso de Olga Ramos, pero todas esas grabaciones de discos de pizarra, que gracias a YouTube se han recuperado muchas, pues hay muchísimos temas que son totalmente desconocidos. Y entonces, como decía Begoña, al recuperar estas canciones, los alumnos sienten como que la vigencia todavía y la actualidad de esas letras, sobre todo a nivel cómico, ¿no? La comedia que tiene. Y bueno, esa es mi pequeña aportación. Al hilo de las dos últimas intervenciones, efectivamente a mí me interesaba desde el principio hablar del contexto de las canciones, porque pensaba que se comprendía mucho mejor lo que iba a cantar si explicaba dónde había nacido el texto o la melodía y cómo se había desarrollado, ¿no?
Y es curioso, pero una de las primeras canciones que aprendí en mi vida me vino de mi abuelo Nicanor, que había estado en Cuba y había estado en México, y cantaba una canción que yo al principio, claro, la relacionaba con México. La otra canción que aprendí fue el famoso romance de San Antonio y los pajaritos, que lo sabían todas las madres y abuelas de tal, y la cantaban además, ¿no? Pero esta canción para mí siempre fue un misterio, ¿no? Hasta que tuve la ocasión de investigar, y claro, fue una canción que estrenó en Madrid una señora que bailaba la danza del vientre y que se la expulsó de Madrid violentamente porque lo que hacía verdaderamente era minar la moral de las señoras que veían que sus maridos iban al teatro a ver a cantarla por las calles de La Habana, la mulata Trinidad, ¿no? Era una cosa muy graciosa, que seguramente lo conoce mucha gente, porque luego he visto que sí, que incluso García Lorca lo menciona, Alberti tiene una parte de una poesía dedicada a eso, y entonces dije, pues no solamente he sido yo el que he recibido esa herencia de nuestros abuelos que cantaban esos cuplés y esas cosas. Claro, yo me imaginaba, cuando ya investigué sobre el asunto, me imaginaba a mi abuelo yendo a hurtadillas al teatro a ver y tiene su gracia también. Hay una cosa muy... Bueno, hay muchísimas cuestiones interesantes, ¿no? Pero hay una muy interesante que es sobre lo anónimo, lo auténtico, lo no auténtico. Entonces hay un tema que compones tú y que está curiosísimo cuando dice, no sé si Amancio, dice que no se notaba. Y a mí eso es el pan de cada día en mis clases, ¿no? Y traigo lo de la enseñanza porque, bueno, os cuento, en el Real Conservatorio Superior de Madrid hay 3 años de música de tradición oral, pero solo lo estudian los de la especialidad de musicología, ¿no? Por desgracia ahora mismo otras especialidades lo pueden coger como optativa o no. Bueno, aquí está, tengo que decir que está aquí mi predecesor, que es Emilio Rey, que es el que ha sido catedrático. Yo lo que hago es intentar más o menos continuar su trabajo. Y el impacto de los alumnos cuando se encuentran con la música de tradición oral, estos cantos que hablabais, pues es, de verdad, les apasiona, les gusta muchísimo. Lo que han hecho hasta que han llegado allí es lecciones de solfeo, tocar Chopin, tocar música, y de pronto llegan, se encuentran con ese lenguaje que les desconcierta por completo, porque cantamos, por supuesto, si se puede se toca, son melodías muy sencillas, pero que les remueven por dentro, como nos pasa con la voz de Joaquín Díaz, ¿no? Y con sus melodías. Les remueven y claro, pasamos al análisis, procuramos hacer una combinación de la tradición oral, la transmisión y la transmisión académica también, ¿no? Entonces, a veces yo pongo en valor el que lo que permanece a través de los siglos, lo anónimo, lo popular, tiene algo. Nunca es anónimo, porque en algún momento se llega a componer. Y quizás sea lo que ha aparecido aquí. O sea, cómo pasa a ser anónimo dentro de no sé cuánto tiempo, ya me ha parecido muy, muy interesante. Como otra cosa muy interesante, que seguro que debatiremos en la clase y debatimos cada día, hay un momento en el que alguien dice, es que era genuino, o sea, era auténtico lo que recogía. Y hay otra persona que dice, había una transformación de lo que recogía, luego como él lo cantaba. Es curiosísimo eso, porque están ambas cosas, ¿no? Están ambas cosas. O sea, la interpretación, la versión tuya, que es tuya. Entonces me ha parecido muy interesante porque a veces yo intento poner versiones tal cual, ¿no? Porque hay muchos cantos que tú realizas que los estás armonizando. O sea, la mayoría, ¿no? Y hay gente que a mí a lo mejor me discute o me debate que intente que los alumnos reconozcan qué armonía nos está generando esa canción, ¿no? Incluso a veces los propios alumnos dicen, no Lola, déjalo así, no lo toques. Bueno, podemos hacer ese ejercicio, podemos cantarlo tal cual o cantarlo con esa armonía que nos genera esa melodía. Y lo veo aquí en tus arreglos. Esto, bueno, es interminable porque es muy bonito. Pero... Sí, yo siempre, si puedo completar un poco, sí, gracias. Siempre he pensado que en toda forma de interpretación pues existe un fondo, que es lo que se va a cantar, y una forma, que es como se canta, ¿no? En el fondo yo le doy mucha importancia al estilo, y eso es lo que creo que caracteriza a lo tradicional. Hay un estilo, y cuando uno capta ese estilo,
bien porque lo estudie o bien porque lo reciba y lo asimile y sea capaz de interiorizarlo, está ya dentro de la bola, ¿no? Yo creo que... Y luego la forma... De la fidelidad, ¿no? Sí, la fidelidad. Uno puede ser fiel a ese estilo y, sin embargo, en la forma pues puede variar, porque claro, lo interesante es que esa música ha llegado a nuestros días porque la ha ido cambiando la gente. Si no, sería algo arqueológico que se habría quedado en el siglo XIII o en el siglo XIV. Y sin embargo ha llegado a nuestros días. Luego alguien ha transmitido todo eso. Y ese alguien son muchas generaciones. Y esas generaciones han sido capaces de absorber ese estilo y de continuarlo, variando en la forma algunas cosas. Pues es posible. De la misma manera que yo, cuando empecé y veía los textos de los romances tan bonitos, a lo mejor no había encontrado una versión musical de esos romances, decía, pero ¿cómo no voy a hacer una música para esto, ¿no? Entonces, claro, empecé a estudiar los romances como existía una forma concreta, había muchas posibilidades de hacer de componer un romance, pero estaban casi todas en la tradición. Entonces yo decía, bueno, pues voy a hacer este romance con 4 frases musicales, cada frase musical va a tener esta forma, y al final voy a componer igual que compondría seguramente otra persona en el siglo XIX o en el siglo XVIII, y habría hecho esa misma labor que podría haber hecho yo. Y no me consideraba ni más ni menos que esa persona. Decía, bueno, pues si consigo que esa melodía se parezca o no lo considere quien lo va a cantar algo extraño, pues pasa lo que decía Amancio, ¿no? Das con ello. Es que es lo que tiene la música popular, ¿no? Que esa sencillez, ¿no? Cala más hondo, cala en un lugar diferente, ¿no? al ser humano, y por eso es tan fácilmente aprendible, sí, ¿no? Y tan fácilmente transmitible. Sí. Yo creo que hay una cosa muy interesante, y es que nos incluye a todos, ¿no? Y nos conecta con algo que te hace sentir, ¿no? Y que es algo que nos incluye, y eso hace que, un poco como estamos en una sociedad donde pensamos demasiado, ¿no? Y yo creo que es siento, luego pienso, no es pienso, luego existo. En este caso te emociona porque probablemente te recuerda algo. Hay un momento en el que tú estás, digamos, integrado con eso que estás escuchando, y eso es precisamente lo bueno de la música popular, y es por lo que es popular verdaderamente, porque es de todos, es un poco de todo. Es un poco que tienes los pies en la tierra, ¿no? De pronto sientes que estás arraigado a algo, ¿no? Es esa sensación, es que se produce en clase igual, cuando a veces cantamos canciones populares, hay un cambio en la actitud de los alumnos, no las conocen muchas veces y de pronto se sienten totalmente metidos ahí en la canción, ¿no? Es muy comunal, ¿no? Y genera unas sensaciones muy bonitas. Es que muchas generaciones yo creo que han tenido ya esa pérdida de la conexión con lo anterior, ¿no? Y eso es una pena, creo, porque en mi generación yo sí escuchaba a mi madre cantar y a mi abuelo y a mi abuela y todo eso, aunque no lo diera importancia en su momento, después sí que tenía para mí un significado. Claro, era lo que me unía a mi familia, por un lado, y a mi entorno, por otro, ¿no? Porque, claro, estos días precisamente estaba preparando una conferencia sobre Zorrilla, porque me toca ser el último de una serie de conferencias que se han dado con motivo de los 200 años y tal. Y claro, estaba preparando una cosa sobre... me han dado un pie forzado, que era lo satánico contra lo divino en la obra de Zorrilla. Madre mía, terrible, ¿no? Pero bueno, yo me he ido un poco a por qué Zorrilla le tenía tanto miedo a su padre. Él, en cierto modo, se consideraba tan rebelde como Satanás, y a su padre le consideraba tan lejano y tan elevado como Dios, ¿no? Y entonces he jugado con esa historia. Pero bueno, a lo que iba
es que hay una serie de romances que se anticipan al Don Juan Tenorio, y esto está muy estudiado y demás, pero bueno, vienen de esos ejemplarios medievales en los que aparece un personaje, son relatos muy breves en los que un personaje, por ejemplo, se encuentra una calavera, la pega una patada y la invita a cenar, ¿no? Bueno, ese tema que se vuelve después literario y todo lo demás. Y cuando estaba preparando las dos o tres versiones antiguas, pues resulta que me acordé que la versión que había recogido Juan Menéndez Pidal en Curueña, en León, era muy parecida a una que de pronto me cantó mi madre, porque yo estaba intentando componer, que luego salió en un disco, una melodía para ese tema, ¿no? Y entonces me dijo mi madre, si eso me acuerdo yo de pequeña. Entonces yo me quedé... y efectivamente tenía una versión magnífica, en vez de ser un galán, como en la versión leonesa, era un caballero, en vez de insultarle a la calavera fuera en un camino, pues es en la iglesia, y es un santo de piedra, es decir, es una imagen y tal. O sea, hay una serie de variantes, pero mi madre lo recordaba, probablemente lo había aprendido en Olmedo cuando vivía de pequeña, tal, y es muy curioso porque uno a veces empieza a hilar todas esas cosas y dice, pero esto es una maravilla, es un conjunto de casualidades que no pueden ser casualidad. Claro. A mí se me ocurre también, al hilo de todo esto, la cuestión de la importancia de la palabra también. No solo es la música, sino que lo que puede llamar la atención también al que nunca ha oído estas historias es lo que se cuenta. Sí. Y ahí hay un aspecto que a mí me preocupa también desde el conservatorio, la música clásica. ¿Por qué cuando se canta ópera o música clásica no se entiende la letra? Muy bueno. Muy bueno. Fundamental. Y eso es algo que podemos aprender del cuplé, de los actores, del arte escénico, la importancia de, aunque sea cantando, gritando o expresando, que no se pierda una sílaba. Claro. Y ahora, pensando en esto, también me doy cuenta que, claro, que es de Valladolid, que tiene una dicción fantástica, y también te enganchaba no solo la música, que es tan bonita, no solo la expresión de los matices, sino la narración, la palabra, lo que se cuenta, ¿no? Que es también bellísimo, y que eso, aunque a lo mejor se haya perdido la conexión, creo que es fácil restablecer, reconectar por la lengua, por la palabra. Incluso el que nunca lo ha oído, oye un romance, y yo a veces pongo alguno en clase también hablando de la Edad Media, y se quedan enganchados y hasta se ríen de las humaradas que tienen. Es que era la función del romance, Eso contar es, una historia. exacto. Claro. Alguna vez creo que me ha pasado contigo, Víctor, algunos amigos que me dicen, pues he ido, a mí es que el flamenco no me gusta porque no lo entiendo. Y le digo, no vayas más, no escuches más a ese. No escuches. ¿A qué cantador? Pues este cantador. Digo, pues no vayas más, si no lo entiendes, Claro. a no ser que tenga un acento muy cerrado, pero en principio la música que tiene texto se tiene que entender, claro, porque para eso está. Y esto es algo que podemos aprender también de la tradición. Sí, Y que a veces por el virtuosismo, quizá, por la técnica, se sacrifica el significado por la técnica, y eso no puede ser. Tiene que estar conciliado. Y no hay que olvidar que quienes transmitían las canciones y los cuentos estaban ante un público, eran comunicadores, y no podían permitir de ninguna manera que la gente perdiera el hilo de lo que estaban diciendo, porque necesitaban ese público y necesitaban que a la noche siguiente le pidieran otra vez, claro, era su función, ¿no? Comunicar y estar permanentemente en relación con ese público atento, ¿no? Bueno, son y 20, es las 8 y 20, Sí, yo sí. creo que vamos a dejar que participen por aquí, que quiera preguntar algo, que quiera decir algo. Bueno, hace 2 años yo vi en las GAE la presentación también de un documental. ¿Era este o esta es una versión más ampliada del otro? No, bueno, esta es la ampliada, luego lo reducimos 1 hora para televisión, pero en cambio incluimos 20 minutos, Sí, que en este no recuerdo hay. que aquel era más breve. Sería Era algo más breve. Sería el de Pero televisión. venían los mismos, ¿no? Sí, claro. Sí, son los mismos, pero... Por el mismo precio. En cambio tiene 20 minutos de imagen de archivo de televisión española. Felicitarte porque es un documental muy bien hecho. Un hombre como Joaquín
lo merece todo, absolutamente todo. Es nuestro santo en el folclore en Castilla y lo es en toda España. Y toda esa lista que has puesto al final de premios y de honores y reconocimientos que tiene España y en otros países, pues son todos ellos muy merecidos. Y yo pues deseo que viva hasta el siglo XXII y que en el siglo XXII pues se le añada eso que le podamos beatificar, pero ya en el siglo XXII. ¿Y por qué no canonizar? Como dicen en los pueblos. La primera vez que fuimos a Urueña, hace ya 20 y tantos años. Sí. Recuerdo que fuimos a las Edades del Hombre de León, sí, dedicada a la música. Que estaba dedicada a la música. Dedicada a la música. Entonces fuimos un sábado, luego el domingo bajamos a Urueña. Y de ahí fuimos por la tarde a primera hora a ver la colegiata de Toro. Llevaba yo un coche Seat Ibiza. Con el cassette. De color rojo, matrícula 00. Tienes una memoria extraordinaria porque si recuerdas hace poco sí, te escribí y te dije, oye, hay unas señoras que han venido que me han dicho que si yo grabé a su madre en un pueblo de Palencia. Digo, yo... Sí. Los pueblos de Palencia donde estuve, los recuerdo. Yo pasé por todos ellos. Claro. Tú habías pasado para hacer el cancionero, los dos canciones de Palencia, sí. Yo pasé por todos. Y entrevisté a los informantes que todavía vivían, porque algunas habían muerto. Por supuesto, yo que era ninguna. Pero este pueblo en concreto yo no había ido. Digo, tiene que ser Emilio el que haya estado. Y entonces te dije, oye, hay unas señoras que su madre, la única... el único recuerdo que puede, efectivamente, me mandaste la grabación y me lo agradecieron en el alma, porque claro, para ellas era el único recuerdo. Muchas veces los hijos, lo primero que hacían era sorprenderse de qué es eso que canta mi padre o mi madre, una cosa rarísima, ¿no? Pero luego, cuando se moría, decían qué pena no haberle grabado, qué pena no haber tenido eso, tal. Y efectivamente eso fue lo que vinieron a decirme, qué pena que no tenemos esa grabación y gracias a ti la recuperamos y ellas también, la historia. Pues tengo 1300 de esas. Ya lo sé. Bueno, y los romances 400, pero con eso hice la tesis doctoral. Sí, sí. Con los romances de Palencia. Sí, 400. Y me acuerdo que ese Ibiza rojo recorrí aquellos pueblos, Añoza y todo aquel valle que había. Sí. Añoza y... Bueno, por cierto, uno de los veranos, ya fue por el año 90, por ahí, se me quemó medio motor. O sea, por no ir en tren. Por no ir en tren. Bueno, lo malo es que se quemaba. Pero después de llevarme buena cosecha. Sí. Y bueno, pues Joaquín tiene esa voz inconfundible, ese timbre, ese calor especial. Es una maravilla y un trabajo escuchar sus canciones hace 40 años. Es una maravilla. Bueno, yo me acuerdo, a mí me llevaba muchas veces, cuando llegaba a un pueblo, decía, bueno, al cura lo primero, vamos a ver cómo hacemos. Yo le iba al cura y decía, mire, estoy recogiendo canciones y tal, a ver si, ¿quién canta en la iglesia, por ejemplo? Entonces me decía, pues la señora fulana sabe muchas canciones, a lo mejor sabe alguna que no sea religiosa o tal. Bueno, iba a verla y ese era un poco el comienzo, ¿no? O si no el alcalde, o si no estaba el cura o tal. Y me acuerdo de una vez que fuimos, se había reunido todo el pueblo en Villanueva de la Torre, alrededor en el caseto de uno que se llamaba Clementino, me parece que se llamaba, que tocaba la pandereta como un demonio, y se había reunido todo el pueblo para oír cantar las marzas a uno que se llamaba Ángel, ¿no? Y entonces yo le coloqué delante el aparato ese que decía Luis Delgado, que era portátil solo porque tenía un asa, porque por lo demás era un aparato de 20 kilos y las válvulas y todo lo demás, y entonces el hombre, al verlo, empezó a cantar, pero se quedó en blanco completamente. Y claro, la gente que había ido a escuchar a Ángel decía, y se oye en la grabación luego, pero Ángel, pero sigue, pero tal. Y el otro había quedado completamente en blanco porque yo, claro, le había puesto una especie de altar de aquellos portátiles con dos micrófonos y aquello era superior a sus fuerzas. Eso la grabadora les impresionaba muchísimo. Terrible. Ahora se bloqueaba. Sí. O te decían, no mira usted a grabar, ¿verdad? Decía, pues sí, precisamente es lo que voy a hacer. La televisión y la radio, ¿eh? Claro. Vamos a llevarnos bien. Sí. Como decía Marcelina, mi niñera, que le decía al portugués que llegó por allí, dice, que vas a salir en el cine luego. Bueno.
Yo soy un poco más mayor de lo que pudiera parecer. Nací antes de la guerra. Y entonces es posible que por la edad lo que vaya a decir parezca una bobada a mucha gente, e incluso que pueda decir una tontería. Pero de pequeño mi niñez fue en una familia perdedora de la guerra. Y oía cantar canciones de la guerra constantemente, en el vecindario, en el barrio, la familia. Durante mi juventud eso estuvo absolutamente prohibido. Y al oírlo del Frente de Gandesa, he retrocedido 70 años. Y quería agradecer a Joaquín que lo haya sacado del olvido. Nada más. Qué bonito. Sí, yo quería saber, le quería preguntar a Inés si hay copias del documental, porque me ha parecido entrañable y me gustaría guardar una copia, si se pueden comprar, si las tenéis. Y luego porque me han venido a la cabeza un montón de amigos que sería un regalo precioso. Sí, y sobre todo por dar publicidad a una vida y un homenaje que se ha hecho a alguien en vida, que no esperamos a que se nos mueran las personas, y se hacen los homenajes en vida. Entonces quiero dar publicidad y quiero que esto se conozca en más sitios, ¿no? Pues sí que hay copias porque Isaac, que es la otra mitad de la productora, se ha empeñado porque dice, hombre, tal, y que sí que hay que llevar porque justo por algo pues así. Yo quiero, yo quiero. Sí que hay copias, así que... Pero ¿dónde se compra? Vamos a ver. A la salida. A la salida de la derecha. Y luego pedirle a Joaquín, rogarle por favor, que hay muchísimas personas, ya somos muchos, va creciendo el número, que queremos un recital. Para la siguiente vida. La del siglo XXII. La del siglo XXII. Es que iba a decir a Emilio, y tú que lo veas, que es lo que se dice en los pueblos, ¿no? De que lo vea. Sí, sí. ¿Alguien más? Bueno, pues nada, si... Yo, esperadme un segundito que tengo que hacer una cosa y ahora vengo. ¿Podéis preguntar algo? Hablando un poquito. Bueno,